audiencia y a Juan Antonio Vallejo Casas, que nos va a presentar la sesión con título Gestión y eficiencia en una unidad de medicina nuclear del Servicio Andaluz de Salud. Juan Antonio, cuando quieras, y gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar con todos vosotros en esta plataforma que ya ha ganado un prestigio justo y merecido y que es uno de los referentes en la formación. Vamos a tratar un tema que a mí me apasiona como tantas cosas, ¿no? Quizás sea una persona muy apasionada, que es la gestión y la búsqueda de la eficiencia en nuestras unidades. En nuestras unidades, lo hablamos en el coloquio, quizás tenemos múltiples personas con múltiples inquietudes, pero que la mayoría de ellas van a estar enfocadas en un aspecto puramente sanitario. Es decir, a la mayoría de nuestros profesionales no le hables de euros, no le hables de costes, no le hables de gastos, sino háblale de cuántos pacientes tiene, de si dispone de un medicamento o dispone de otro. Y eso no es inherente a la unidad de medicina nuclear, eso nos pasa a todos. Pero por otro lado, nosotros tenemos que entender cuál es el lenguaje de los decisores, de los gestores. Los gestores manejan cantidades económicas y problemas asistenciales en la mayoría de casos. Así que si yo voy a un gestor o a un director económico de mi centro a hablarle de la supervivencia global que tiene la teragnosia en el cáncer de próstata, lo primero que me va a pedir es un plan de eficiencia, un plan de viabilidad para ese proyecto. Y en eso muchas veces adolecemos, porque del mismo modo, cuando yo voy y le explico a uno de mis compañeros uno de estos aspectos económicos, pues la cara que pone es la misma que tiene el facultativo que hay en la diapositiva. Pero imaginaros que tenemos todas las herramientas posibles, como que tenemos la fábrica de Lego en la que podemos utilizar todas las piezas. Cuando nosotros queremos diseñar un producto de Lego, hay que ser eficientes. Tenemos que meter en la caja solo aquellas piezas que nos permiten construir de manera adecuada el producto que queremos hacer. Y el utilizar Lego no es ninguna elección gratuita, sino que hay una metodología de gestión que está basada en este juego. Es una cultura organizativa con estrategia, con reordenación de los procesos, de liderazgo. Es decir, que es una herramienta para trabajar. Pero si miramos de manera global las grandes obras, como por ejemplo son las pirámides de Giza, y las analizamos en detalle, vemos que cada una de estas grandes construcciones está compuesta por unidades, por bloques. Del mismo modo que la estructura del sistema sanitario está compuesta por múltiples unidades y cada una de ellas es corresponsable de la gestión, no solo a nivel de jefatura de servicios, sino a nivel de todos los que participan de la actividad sanitaria. Todos sabemos que tenemos derecho a la salud y que tenemos un sistema sanitario público, universal, gratuito, que queremos que sea de calidad, perdón, ahora, que hay que gestionar con criterios de eficacia y de eficiencia y en el que tenemos todas esas piezas, la obligación de buscar la excelencia y contribuir a su sostenibilidad. Así podemos ver la gestión y la salud como una dicotomía. La salud como un derecho efectivo, pero también como un bien económico. Y tenemos diferentes niveles de esta gestión. El nivel político de macrogestión, en el que se decide cuál es el método de financiación, aseguramiento y derecho a las prestaciones. Un nivel de gerencia o mesogestión, en el que se gestionan los centros o instituciones sanitarias. Y el nivel profesional, el nivel de la microgestión, en el que las acciones que tienen parte de los profesionales y los usuarios están relacionadas con esta gestión. ¿Y qué es la gestión clínica? Pues simplemente es una nueva forma de organización sanitaria con sistemas de evaluación de la práctica que realizamos y cambiando la relación con los profesionales, redefiniendo los objetivos de nuestro sistema sanitario apoyados en una medicina basada en valor, buscando incrementar la eficiencia del mismo. En la misma dicotomía que hablábamos antes, vemos que desde el punto de vista del derecho tenemos unos procedimientos en los que nos relacionamos con los usuarios y con los profesionales, pero también hay un concepto de mercado, un concepto de cliente externo y externo desde el punto de vista del bien económico. Y en la microgestión, pues tenemos la perspectiva del ciudadano, la perspectiva en la que nosotros hacemos una oferta en base a su participación, a la información y a la elección del mismo. Pero también tenemos una perspectiva del ciudadano como cliente de nuestro servicio, que espera conseguir un beneficio de lo que hacemos.
Y por otro lado, los profesionales. Los profesionales que hay que intentar que sea una actividad descentralizada, con autonomía y responsabilidad, pero que también hay que considerar que es un recurso que va a producir un gasto. Por lo tanto, necesitamos contribuir a la viabilidad del sistema sanitario, disminuyendo la variabilidad de la práctica clínica, orientando siempre hacia las prácticas que aportan valor e integrando servicios, pero teniendo en cuenta que sostener no solo implica aspectos presupuestarios, sino que hay que hacer una estrategia de cambio. Hay que construir liderazgos sólidos y algo que hablábamos la semana pasada en Madrid con el doctor Pedraza, hay que eliminar las estructuras obsoletas, hay que cambiar quizás las estructuras de los hospitales. De manera que hoy el éxito de la gestión no está en el volumen de actividad. Tenemos que transferir esto a lo realmente importante. ¿Qué aportamos a la sociedad en salud? ¿Cuáles son los resultados en salud? Para eso vamos a utilizar diferentes estrategias. Por ejemplo, el RITCare. Vamos a dejar de hacer aquello que es prescindible para centrarnos en lo que realmente hace falta. O huir de esta tiranía de las casillas con el SMOG. Vamos a buscar la equidad y vamos a hacer simplemente aquello que aporta. No hay que diagnosticar por diagnosticar. O elegir aquellas opciones que son más eficientes y que tienen más probabilidades de cambiar la calidad de vida de los ciudadanos. Debemos de establecer una relación entre la dirección gerencia y las unidades, teniendo en cuenta que el proceso de comunicación necesita de un código común. A veces los clínicos adolecemos de eso, que tenemos que saber cuál es el mensaje y controlar el ruido que en esa transferencia de comunicación puede existir, buscando al final una alineación de los objetivos con una visión unificada. Importantísima la comunicación bidireccional y transparente, con colaboración interfuncional, que tenga unos incentivos y un reconocimiento, una retroalimentación y que todo pase por una medida de monitorización. Así pues, tenemos que gestionar para romper estructuras, establecer canales de comunicación, valores compartidos, decisiones compartidas, monitorizar indicadores de rendimiento y tener siempre una retroalimentación. De esta manera yo creo que tenemos algunos pasos que nos pueden garantizar el éxito. ¿Y cuáles son las perspectivas que desde el punto de la gestión debemos de ver? Bueno, tenemos una perspectiva económica. Esa perspectiva nos da una responsabilidad ante la organización, una perspectiva asistencial que va a ser cómo nos perciban, no solo el resto del hospital, sino también los ciudadanos. Una perspectiva de los profesionales en la que hablábamos en el coloquio inicial, tenemos que favorecer la mejora continua y el desarrollo de cada uno de ellos. Y finalmente, y no menos importante, la perspectiva del ciudadano, que es cómo nos ve, cómo ve su sistema sanitario. En este contexto, bueno, creo que todos sabéis que la Unidad de Medicina Nuclear es un proveedor de servicios sanitarios que emplea fuentes radioactivas no encapsuladas en la prestación de servicios de asistencia sanitaria, docencia y investigación, con el objetivo de potenciar la orientación a resultados en salud y satisfacer las expectativas de los ciudadanos, facilitando el desarrollo, perdón, de sus profesionales. Una visión de responsabilidad con el sistema y con los ciudadanos y una actuación basada en criterios de ética, efectividad, calidad y búsqueda de la eficiencia. Y todo esto traducido en unos valores que son la búsqueda de la excelencia, el espíritu de mejora continua y la innovación, manteniendo al ciudadano como eje central de nuestras actuaciones, favoreciendo la promoción profesional, con respeto a creencias, valores e ideologías y con un compromiso con la organización sanitaria del sistema público de Andalucía. ¿Cómo hacemos nuestra gestión? Bueno, pues intentando conseguir un propósito común y un trabajo en equipo, fomentando de esta manera el crecimiento no solo de la unidad, sino también de cada uno de los profesionales que le integran y tratando de establecer una conexión entre los profesionales y de los profesionales con el resto del hospital, generando un clima de confianza de esta institución sanitaria con nuestra estructura. Buscamos un liderazgo basado en valores que dé respuesta a las necesidades, entendiendo que la idea y proyectos solo funcionan si se hacen en grupos, si las hacemos propias de cada uno de los individuos. Básicamente la cultura de honestidad, humildad y aprovechar el error para crecer es una base fundamental del desarrollo y entender que la discrepancia puede ser una herramienta de mejora adaptándonos a estas necesidades. Buscamos un cuádruple objetivo. El primero está claro, mejorar la salud de los ciudadanos. Hablamos de resultados en salud. Reducir los costes asistenciales, buscar la sostenibilidad del sistema, mejorar la experiencia de los pacientes, pero no nos olvidemos que tenemos que contribuir a mejorar
la satisfacción de nuestros profesionales. Y que tenemos una época de cambio en la que al paciente la medicina basada en valor lo que le importan realmente son sus resultados en salud. No le importa cuál es el subtipo histológico de su tumor o qué presión arterial tiene o si cómo tiene la hemoglobina glicosilada. Lo que realmente le importa al paciente es si va a sobrevivir, si va a poder mantener una vida social o sexual adecuada, cuándo podrá volver al trabajo. Es decir, vamos a empezar a utilizar las experiencias basadas en el paciente y los objetivos basados en el paciente, los PROM y los PREM. Así hacemos las cosas de manera diferente. Empezamos con la medicina basada en la evidencia, pasamos a una medicina basada en resultados y ahora buscamos estar en una medicina basada en valor porque le vamos a dar mejores atenciones a nuestros pacientes y mejor calidad de vida, porque va a ser mejor para la organización. Vamos a hacer cosas que tengan evidencia, vamos a dispensar tratamientos eficaces, respetando las deseos y preferencias de los pacientes, y para la sociedad también porque va a ser más eficiente y más sostenible. Este es nuestro equipo en el año 2019 y este es nuestro equipo en el año 2025. Como todos tenemos huecos, nos siguen faltando especialistas. Esperemos que este año seamos capaces ya de completar la plantilla. También nos falta enfermería y técnico. ¿Y qué hemos hecho con este equipo? Lo primero, una reorganización asistencial. Hablo de este periodo de tiempo. Cambiamos la distribución a órganos y sistemas. A lo mejor hay que darle una nueva vuelta a esto ahora. Pero el objetivo era garantizar la cobertura y la continuidad asistencial y favorecer la especialización de los profesionales, reorganizando los procesos internos. También hicimos una reorganización temporal, que fue un poco costosa al principio, nos cuesta adaptarnos a los cambios. Mantuvimos la actividad continua de 8 a 22 horas de lunes a viernes, todos los equipos estaban disponibles en horario asistencial y iniciamos la actividad de PECTAC como actividad ordinaria, no extraordinaria, los sábados en la jornada matinal cuando fue necesario. Además, establecimos unos nuevos lazos con las unidades peticionarias y los pacientes, obviamente participando en los comités de tumores, generando un consenso con estas unidades entre lo que hacer y qué no hacer y utilizando la opinión de los pacientes para tomar decisiones, sin olvidar la parte de humanización, garantizando la intimidad, el cuidado emocional de pacientes y profesionales, facilitando el acompañamiento a aquellos pacientes que lo necesitaban, una atención especial a los cuidadores y tratando de adecuar los horarios de citación a las preferencias del paciente. Y esto pues, nos ha llevado a tener hoy un equipamiento del que nos sentimos orgullosos. Tenemos dos equipos PECTAC, uno de ellos digital y el otro analógico que está en vías de cambio, 4 SPECT-CT, una gamma cámara portátil y 2 densitómetros. Pero sin duda, yo lo decía también al principio, el valor más importante lo constituyen las personas. Quizás sea lo más difícil de manejar, pero yo tengo que hablar que todo lo que nosotros hemos hecho está basado en el grupo de trabajo que forma el colectivo de medicina nuclear, desde administrativos, celadores, enfermeros, técnicos, médicos, limpiadoras, es decir, todo el conjunto. Y bueno, ya que hablamos de gestión, tenemos que ver cuál es nuestra producción. Es decir, nosotros en el año 2024 hicimos casi 6.000 PET. Esto, bueno, pues es importante porque lo hicimos entonces con un solo equipo. Aumentamos de manera significativa el número de exploraciones gamma-gráficas, un 5%, pero sobre todo aumentamos el número de estudios tridimensionales. Estudios espectral que subió un 33%, aumentó muchísimo la actividad terapéutica y la densitometría casi se multiplica por 2. Y todo esto manteniendo un nivel de accesibilidad aceptable. Si ven en la diapositiva, estos son los tiempos medios de demora del año 2024. Quizá el más alto era para el grupo de neurología, que tenía de media 12,26 días, pero por ejemplo 8,9 días de media para un PET. Pero lo importante, el 78,20% de todos los estudios gamma-gráficos se hacían en menos de 15 días. Se hacían y se informaban en menos de 15 días. El 76,4% de los PET en menos de 15 días y el 78% de las densitometrías en menos de 11 días. Y lo que es para mí más importante, solo el 3 por 1000 de los estudios se hicieron más allá de 30 días de la fecha indicada por el facultativo. Y todo esto lo traducimos a una dinámica evolutiva en la que vemos el número de pacientes que hemos atendido y cuál es la producción normalizada por unidades relativas de valor. Vemos que hemos ido creciendo casi de manera sistemática con una bajada el último año porque aumentamos mucho el número
de densitometrías, pero los datos que a mí me interesan están aquí. Y es decir, nosotros al final, con los recursos empleados, vimos que teníamos un rendimiento por profesional de casi 70.000 URV. Aquí están incluidos residentes porque así lo hace el sistema sanitario. ¿Y esto qué es importante? Bueno, es importante si tenemos en cuenta que la productividad media del sistema sanitario son 47.000, lo que quiere decir que nuestros profesionales producen un 48,12% más que la media del sistema sanitario. Y bueno, pues todo esto también lo podemos tabular, monitorizar y vemos que este exceso de rendimiento, es decir, la producción por encima de la media, se ha ido manteniendo a lo largo de estos años. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues normalizarlo. En el 2013 estábamos un 149%, pero fíjense que teníamos 6,4 profesionales. Hemos conseguido casi duplicarlo, teniendo en cuenta que 4 de ellos son médicos residentes. Pero no solo hay que tener en cuenta la producción, hay que también tener en cuenta el aspecto económico. El capítulo 1 son aquellas retribuciones que reciben los profesionales. Nosotros lo tenemos monitorizado mensualmente. En esta gráfica es lo que se hace para análisis de coste, sin productividad y sin seguridad social y sin personal de información. Y en este dato de abajo, pues se incluyen todos los conceptos, con lo cual el coste en profesionales de nuestros servicios son 2.358.000 euros. El gasto en capítulo 2 ha sido de 2.638.000 en fungibles y farmacia, que los tenemos aquí desglosados. De todo ello, el principal capítulo corresponde al gasto en radiofármacos, que han sido 244.022 euros, con un gasto total en este capítulo de casi 3 millones de euros. Y con todo esto, el sistema sanitario de Andalucía tiene un sistema de contabilidad analítica en el que integra todos los datos que recibe de los centros y que nos permite saber dónde estamos. Y yo voy a poner aquí nombres de centros porque son datos públicos. Esto está en la página web del Sistema Sanitario de Andalucía, en la que, bueno, nosotros estamos aquí. Este es nuestros costes controlables y los costes totales. Es un buen dato que solo tengamos el 11,8% de gasto indirecto, el resto es gasto directo. Pero lo más destacable es el coste unitario de producción, que es de 5,63 euros por RV, que es el más barato de todo el sistema sanitario, que está, lógicamente, por debajo de la media del sistema andaluz de salud. ¿Y por qué? ¿Por qué nos planteamos medir la eficiencia? Bueno, pues porque tenemos que definir que lo que queremos es buscar los mejores resultados con un mínimo posible de utilización de recursos. Y esto ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Un sistema es eficiente si es capaz de brindar un producto sanitario con un uso mínimo de recursos o alcanza los mejores resultados con los recursos que tiene. Pero ¿por qué medirla en una unidad? Porque ya sabemos que el objetivo del sistema sanitario es mejorar la salud de la población y esto requiere gran cantidad de recursos y necesita de una asignación eficiente de los mismos. De manera que un servicio sanitario es más eficiente que otro si con los mismos recursos tiene mejores resultados o viceversa. ¿Y por qué medir? Lo primero, porque lo que medimos directamente se controla, solo con la medida. Porque lo que se controla se puede administrar y lo que se administra se mejora. Y para eso tenemos que definir qué actividad queremos controlar, por qué, cuál es el objetivo de este control, elegir qué indicadores nos van a servir para medirlo y calcular los resultados de estos indicadores. Planteamos una estrategia, a partir de esta estrategia definimos indicadores, cuáles son las metas y el plan de acción. Los objetivos, ¿qué es lo que buscamos con la estrategia? Los indicadores, los que nos permiten monitorizar el éxito o fracaso de nuestros objetivos. Las metas, qué tasa queremos conseguir para la mejora necesaria. Y los planes de acción necesarios para alcanzar las metas. Y les pongo un ejemplo. Si mi objetivo es reducir la lista de espera, ¿cuáles serían mis indicadores? ¿Cuál es mi actividad? ¿Cuál es mi demora media? ¿Y cuál es mi complejidad? Que es lo que tengo que calcular. ¿Y mis metas? Pues quiero que el 100% de mis pacientes se hagan en menos de 20 días y que el 90% se hagan en menos de 15 días hábiles. ¿Y cuáles son las acciones para conseguir esto? La primera, importantísima, revisar todas las indicaciones y solo realizar aquellas que realmente aporten valor. Y luego la parte de proceso, optimizar los tiempos de estudio, aumentar la capacidad de rendimiento. Así podemos definir la eficiencia como la productividad máxima que es posible alcanzar con una tecnología determinada y en un entorno concreto. Y tenemos dos tipos de eficiencia. La eficiencia técnica y la eficiencia asignativa. La eficiencia técnica es
los máximos output resultados con una combinación de input o minimizar los inputs para obtener resultados. Mientras que la eficiencia asignativa corresponde a la utilización de recursos en unas proporciones óptimas. Esta quizás no nos toca a nosotros porque la mayoría de veces nos viene dada por el sistema. Para valorar la eficiencia tenemos dos métodos, lo que se llaman métodos no frontera, que son pues, indicadores de funcionamiento, de calidad, de satisfacción, de productividad, y los métodos frontera, que pueden ser paramétricos o no paramétricos. ¿Qué son los métodos frontera? Aquellos que nos señalan cuál es el nivel de eficiencia de un grupo. Para eso podemos utilizar, como decía, sistemas paramétricos o no paramétricos, que son los que nosotros empleamos, que es el análisis envolvente de datos y el índice de Malthus. ¿Cuál es el proceso de medida? Pues bueno, nosotros utilizamos esta ecuación que creo que todos conocen de la teoría de la relatividad. Hay que hacer una evaluación, medida, hay que comparar y hay que conocer la causa de los resultados. Estas son las dos C. Bueno, pues en base a esto nosotros realizamos en el 2017 un análisis envolvente de datos, de los datos que salen del COAN, datos públicos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en la que esta línea marca la frontera de la eficiencia y aquí está nuestro centro. En el 2023 volvimos a realizar el mismo ejercicio y vemos que seguimos marcando esa frontera de eficiencia. Es decir, para ser eficiente, esta unidad tendría que disminuir sus recursos hasta este nivel o aumentar sus resultados hasta la proyección de la línea. ¿Qué es este análisis envolvente de datos? Pues lo que hace es medir la eficiencia relativa de un conjunto de unidades, que llama DMU, en la utilización de recursos de los inputs para conseguir unos outputs. Identifica cuáles son las unidades que marcan la frontera de eficiencia, asignando a cada unidad un valor de eficiencia relativa. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues que podemos incluir múltiples valores de input y output, que discrimina entre unidades eficientes e ineficientes, que requiere menos supuestos que los estudios paramétricos, que identifica cuáles son las fuentes de ineficiencia, mostrando aquellos recursos que están en exceso, y que ofrece estimaciones sobre la eficiencia relativa y los objetivos que se han planteado. Por contra, no tiene herramientas para juzgar la bondad del ajuste. Una vez que las unidades son eficientes, no discrimina entre ellas y es muy sensible a las oscilaciones de los datos. Luego también tenemos el índice de Malthus, que es un análisis tipo panel, es decir, evolutivo en el tiempo, analiza los cambios de productividad en el tiempo, comparando estas unidades con la frontera. ¿Cuáles son las variables que nosotros hemos utilizado para un proyecto que realizamos ya hace 4 años, perdón, para comparar todas las unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía? Como output, las unidades relativas de valor, y como input, el número de facultativos especialistas y los costes totales excluidos los radiofármacos. Utilizamos como fuente el COAN, ya digo, datos públicos, y el Sistema de Gestión de Pruebas Diagnósticas por Imagen Corporativo, y el DEAP versión 2.1 para el análisis envolvente de datos. Teníamos unos indicadores económicos. ¿Cómo había evolucionado? Nuestro gasto total, nuestro gasto en personal, nuestro gasto en capítulo 2. ¿Cómo había evolucionado nuestra producción? Y todo eso lo teníamos de los centros de Andalucía a partir de este COAN, en el que vemos que el capítulo 2 va evolucionando a lo largo de los años, con una media final de 902.000, pero fíjense la gran diferencia entre 3.206.000 y 633.000. Esto nos quiere decir que las unidades de medicina nuclear del Sistema Sanitario de Andalucía son muy diferentes. Así igual con el número de facultativos. Tenemos en el 2019 que la que menos unidades de facultativos tenía 3,9. Son facultativos útiles, descontando los periodos de baja. Y la que más, casi 18. Es decir, que hay grandes discrepancias. Y esto hay que manejarlo con cautela. En cuanto a los resultados, pues también tenemos que la producción mínima son 50.000 VRVs y la máxima más de 1.000.000. Así pues, con todo esto nos da unos valores en los que tenemos unos patrones de eficiencia técnica global en los que nuestra unidad marca el nivel de eficiencia en la mayor parte de este periodo estudiado, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer análisis de eficiencia técnica pura, es decir, tenemos que comparar las unidades con aquellas con las que son comparables. Por ejemplo, esta unidad, que es una unidad pequeña, tiene un nivel de eficiencia cuando se la compara con las de su mismo tamaño, porque la gran pérdida en eficiencia es por la escala. Se comparan unidades pequeñas con unidades más grandes.
A lo largo de este periodo hemos observado que ha habido un retroceso en la productividad total en el sistema sanitario que se debe en la mayor parte al balance entre el año 2013-2014 y que en su mayoría se debe a un cambio en el proceso tecnológico. Igualmente que nuestra unidad durante este periodo también se mantiene con un nivel de eficiencia bueno y una disminución secundaria a este cambio tecnológico. ¿Y qué sacamos con esto? Bueno, pues yo creo que sacamos que cuando evaluamos y somos capaces de conseguir la satisfacción, vamos a mejorar la productividad y es importante que realicemos auditorías internas para conocer cuáles son nuestros puntos de mejora, que tenemos que tener impacto en el centro, tenemos que adecuar nuestra oferta a la demanda buscando siempre los resultados en salud, que cuando comparamos unidades hay que considerar la heterogeneidad de las mismas, tanto en el número de facultativos, en cómo está asignado el personal de enfermería, si tienen un PET o no tienen PET. Ahora, afortunadamente, todas las unidades de Andalucía ya disponen al menos de un equipo PET. En este momento del análisis no lo tenían. Pero sí que es importante tratar de reducir la variabilidad en las indicaciones y procedimientos que realizamos. Hay que buscar esa frontera de eficiencia. Para esto tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los inputs que vamos a incluir y cómo vamos a codificar los outputs. Muchas veces no, la URV nos sirve, pero es que no tenemos otra metodología para valorarlo. ¿Y cuál es el reto? El reto es transformar todo esto en resultados en salud. Ahora no podemos utilizar la dependencia tecnológica o la limitación tecnológica porque el INVEAD nos ha renovado prácticamente todo. Y tenemos que conseguir que la limitación de accesibilidad que algunos pacientes tienen a las pruebas también disminuya. En conclusión de nuestro análisis de nuestra gestión, bueno, pues que hemos conseguido una magnífica accesibilidad, al menos en nuestro juicio. Apenas tenemos demora y atendemos la urgencia en el turno que se produce. Seguimos trabajando en práctica de calidad con orientación al paciente y con proyectos de humanización, que nuestra gestión es eficiente y que durante la mayor parte del periodo estudiado y que se reproduce ahora, la unidad marca la frontera de la eficiencia en el contexto del sistema sanitario público de Andalucía, que hay que hacer gestión económica, que la gestión económica es importantísima, que estamos viendo un momento en el que ha crecido mucho el número de facultativos especialistas en cada servicio y también la demanda, pero también la actividad, esto hay que gestionarlo, que a nivel de sistema sanitario público la eficiencia es mejorable, que tenemos que revisar la productividad de todos los centros, de todos los servicios, la productividad de cada facultativo, y hemos visto que los rendimientos son muy variables entre centros, y esto hay quizás que hacer un análisis, y que vemos que hasta el año 2021 había habido un retroceso de la productividad en el sistema sanitario público de Andalucía ligado al cambio tecnológico. Ahora ya tenemos ese cambio tecnológico superado, con lo cual tenemos que empezar a avanzar. ¿Qué limitaciones tenía este estudio? Bueno, pues la falta de indicadores parciales. Es muy importante la calidad, la accesibilidad, la satisfacción de los profesionales. Necesitamos actualizar la URV, hace mucho tiempo que esto no se hace. Es muy variable la codificación de un estudio entre diferentes centros. Esto no creo que tenga mucho sentido y hay que cambiarlo. El análisis envolvente de datos que hemos utilizado es muy sensible a los inputs que vayamos a utilizar y que tenemos que considerar además otras dimensiones para evaluar este procedimiento. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, pues seguir monitorizando las dimensiones de manera continua, analizar las desviaciones y siempre que hay una desviación proponer un plan de mejora adaptándonos a las situaciones que vamos encontrando, trabajando hacia el futuro en resultados en salud, efectividad y eficiencia, trabajar en la línea de la calidad asistencial y la seguridad, generar una cultura de investigación y adecuación tecnológica, formando y permitiendo la capacitación continua de todos los profesionales que integran la unidad sin perder de vista el aspecto de humanización, lo que nosotros llamamos asistencia con H, y el cuidado de los profesionales. Pero no olvidemos que a final de cuentas estamos en un proceso productivo, un proceso en el que por una parte entran unos recursos y al final salen unos resultados que tenemos siempre que tener presente que van a estar modulados por la opinión del paciente, que los resultados intermedios que controlemos esa entrada y salida, es decir, la demanda y lo que nosotros producimos, que el resultado que nosotros entendemos final, pues debe ser pues, una cuenta de resultados, el número de complicaciones, de reingresos,
pero lo realmente importante es el impacto. Es decir, ¿qué aportamos al sistema sanitario en reducción de costes? Es decir, cuando yo decido implantar, como se hablaba ayer, una unidad de terapnosis, ¿qué aporto desde el punto de vista económico? ¿Qué aporta el tratamiento ambulatorio? Eso tenemos que traducirlo, hacer un proyecto. ¿Qué mortalidad he evitado? ¿Qué QALYs añado al paciente cuando, por ejemplo, decido utilizar tratamiento con radioligandos otros? ¿Y cuál es la supervivencia global? ¿Qué oportunidades nos ha dado todo este análisis? Bueno, pues reorganizamos continuamente las agendas. Tenemos un sistema dinámico de reorganización de agenda. Nos ha permitido analizar los datos de manera global, el análisis de clúster, y con eso optimizar el rendimiento de nuestros equipos. Aplicamos la metodología Lean, es decir, utilizamos todo el tiempo productivo que podemos e intentamos eliminar aquellos procedimientos que no aportan valor y que consumen tiempo. Todo esto nos lleva a incrementar la capacidad asistencial y a ser flexible en la asignación de necesidades asistenciales. Siempre, y lo digo siempre, y esto es a diario, monitorizamos la relación que tenemos entre la demanda y la oferta. Pero claro, nos quedan retos. El primero es potenciar aún más la autonomía de los profesionales. ¿Qué impacto tienen nuestras acciones en la cuenta de resultados global? ¿Y vamos a realmente hacer un benchmarking? Es decir, ¿la organización sanitaria va a evaluar estos aspectos a la hora de asignar la innovación? Difícil. Tenemos que mantener una relación directa con la calidad. No podemos perder de vista la calidad de lo que hacemos y realmente el valor que tiene. Para llevar a casa, bueno, que la eficiencia es la marca de la excelencia en el desarrollo profesional, que es importante la efectividad en este camino hacia la eficiencia, que nuestra ética profesional nos exige la consideración del coste-oportunidad como concepto y que tener claro que lo realmente relevante en la prestación sanitaria es aquello que es para el ciudadano o para el paciente. Y que sin duda el compromiso de todos y cada uno de los profesionales del sistema sanitario es la base para la sostenibilidad del mismo. Y nada más, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con vosotros esta pequeña historia de la gestión que hacemos en nuestro servicio. Muchas gracias, Juan Antonio, por esta excelente charla. Seguro que han surgido con tus respuestas otras preguntas. En todo caso, me gustaría empezar con el chat, a animar a la audiencia que haga preguntas a través de él. Mientras tanto, bueno, tenemos a Luis Martínez, que le gustaría que le pasases el sistema de ponderación de la actividad de URBs en medicina nuclear en España. Y dentro de las preguntas siempre interesantes de Salva, bueno, hay una que creo que es un poco obligada, ¿no? Que son los retos de futuro para mejorar la gestión y eficiencia en un servicio de medicina nuclear, que en otros foros se ha hablado mucho de la teragnosis, ¿no? Y está claro que es un punto, un hot topic. Pero también, y a mí me gustaría saber especialmente con el PET si consideras que estamos llegando ya a un equilibrio o que sigue aumentando la demanda de esta manera feroz durante muchos años y si hay que preparar infraestructuras para mucho más o cómo lo veis, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, primero, lo que pregunta Luis, nosotros las URVs que utilizamos son las URVs que nos proporciona el Servicio Andaluz de Salud, que no hay unas URV a nivel nacional, desgraciadamente. Tenemos un nomenclator bastante antiguo que habría que renovar y probablemente eso nos sirviera como una herramienta de gestión a todos y para ponderar las diferencias entre los sistemas sanitarios regionales. Respecto a tu pregunta ahora y al PET, bueno, yo creo que el PET va a crecer. Las indicaciones del PET van a crecer. Espero que los trazadores de que dispongamos van a crecer. Lo que hay es que racionalizar. Y creo que nos tenemos que plantear realmente aquellas exploraciones en las que aportamos al proceso. Y pongo un ejemplo. A nosotros muchas veces nos piden un paciente al que le han detectado una masa pulmonar y que tiene lesiones metastásicas cerebrales, óseas, suprarrenales y en el pulmón contralateral. ¿Qué va a aportar el PET? ¿Que tiene una lesión más en otro sitio? No aporta nada ni a la supervivencia ni al proceso. Pero, por ejemplo, hacer un estudio en una sospecha de vasculitis y dedicarle el tiempo necesario, pues sí puede modular el tratamiento de ese paciente. Hemos pasado de un momento en el que teníamos que limitarnos, al menos en nuestro caso, prácticamente a la oncología, a tener una apertura de nuevas indicaciones. Yo creo que va a crecer, que hay que controlar la demanda
en cuanto a aquello que realmente aporte utilidad y que, bueno, al menos en nuestro servicio la mayor parte de actividad está ligada al PET. Supongo que en el vuestro es así también. Sí, pues estamos así igual. Gracias, Juan Antonio. A colación un poco de este tema, ¿no? Del futuro, el doctor Sergi Vidal nos pregunta dónde, así resumido, ha hecho una reflexión muy interesante, pero en resumen, pregunta si crees que va o creéis que va a desaparecer la cirugía radioguiada del servicio de medicina nuclear, si va a acabar los dispositivos en manos de los cirujanos o debemos intentar mantenerla en nuestra cartera de servicio, dado que es una necesidad dentro del organigrama hospitalario a día de hoy. Yo ¿Cómo os creo que va a parece? ser lo que los médicos nucleares queramos que sea. Si también vemos la variabilidad, en este caso podemos tener todos los escenarios que se nos ocurran. Hay muchos servicios que no han ido nunca a un quirófano, ni de entrada, con lo cual la sonda la maneja el cirujano. Hay otros servicios que solo van a determinadas indicaciones. Hay otros servicios en los que no va un médico nuclear, sino que va un técnico o un enfermero. Es decir, la casuística es muy amplia. Y yo voy a ser sincero, nosotros durante mucho tiempo ha sido un argumento con el que nos han permitido mantener el número de profesionales o incluso incrementarlo, porque yo creo que es de las cosas que más han crecido. Nosotros cada día tenemos hasta 4 profesionales fuera del servicio, a veces en otros centros sanitarios, realizando cirugía radioguiada. Y creo que a día de hoy es un valor que la medicina nuclear no debe perder, pero es mi opinión. Implica trabajo, hay que desplazarse a veces y bueno, pues ahí ya entran los niveles de decisión de cada centro. Yo quería, Juan Albert, Antonio, felicitarte por la sesión de esta mañana. Y mira, está viendo, bueno, creo que tienes un problema de déficit de facultativos, ¿eh? Eso, dada la dotación tecnológica que tienes, 10, bueno, 9 para 10 me parece demasiado poca gente y más contando lo que acabas de decir. Yo no entiendo muy bien que en la productividad se tenga en cuenta a los médicos en formación cuando son médicos a los que requieren una supervisión y por lo tanto está ponderando negativamente sobre tu productividad. Yo creo que la dotación de humana es fundamental y que no debe ser un límite decir, no, es que tú haces tantos estudios y no eres productivo. No, no, yo creo que los recursos humanos tienes que tener el máximo que se pueda y luego ya que tenga una productividad un poquito más baja, pues no debería ser a costa de eso. Tú la productividad la puedes mejorar a nivel de la gestión, a lo mejor, del gasto de consumibles, del gasto de radiofármacos, de otras cosas, pero a nivel del personal, yo creo que ahí no debería ser tan limitante a la hora de defender, contratar gente y todo. A ver, yo creo que obviamente nosotros tenemos un déficit de profesionales y estamos en vía de solucionarlo. Y la administración está por la labor. En ese sentido, yo no tengo queja. Nosotros, lo repito, no me podré tener tiempo suficiente para dar las gracias a mis compañeros del esfuerzo que han realizado en determinadas épocas. El año pasado estábamos solo 6. Pero yo sí creo que los profesionales tienen que tener un compromiso con la productividad. Y no puede haber esa variabilidad. O sea, hay quien dice, es que yo solo puedo informar 3 PET al día. ¿Y eso por qué? Creo que también tenemos que comprometernos con lo que tenemos. Creo que alguien nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Pero, Y la pero, pero en tu productividad es caso, yo me eso. refiero en tu caso, donde he visto que sois 9 y has Sí, dicho sí, desde pero 6, te digo, nosotros es utilizamos los deficitario, es que datos deberías que de son ser 15. públicos. Por eso están incluidos los profesionales de información, porque los datos públicos están incluidos así. Y es transferir los datos públicos para hacer un análisis. Respecto a cómo organizar la productividad, nosotros solo producimos una cosa, ¿eh? Y eso no nos tenemos que olvidar. Solo producimos informes. Y en aquellos casos que hacemos terapia, consultas. Porque hospitalizaciones, al menos en nuestro caso, son anecdóticas. Nosotros, salvo los pacientes de cáncer de tiroides que reciben 100 milicurios o más, el resto lo hacemos todo en ambulatorio. Y eso es lo que tenemos que centrarnos, que nos van a medir. Y que todos trabajamos muchísimo, pero hay que presentar datos objetivos que los gestores entiendan. Yo no conozco ningún gerente, ninguno, y conozco bastante, al que un facultativo responsable de una unidad le haya ido diciendo, no, es que nosotros no tenemos trabajo, nos sobran médicos.
todos vamos a los gestores a decir necesito más gente, pero tenemos que ir con números. Yo cuando he ido con los gráficos que os he mostrado y con los datos, me han contratado un adjunto más sin preguntar. Porque habla su lenguaje. O sea, creo que tenemos que ser un poco inteligentes. Habla su lenguaje. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la TSH recombinante, partíamos del coste para el centro, era cero la de privación, a 600 y pico euros cada paciente con TSH recombinante. Y le hicimos ver con números que se ahorraba dinero. Y nosotros no tuvimos un inconveniente del principio, mientras que otros centros sí lo han tenido. Tenemos que traducirlo a su lenguaje. Yo creo que eso es un paso que nos queda por dar. Y asumir que la mayor parte de compañeros trabajan muchísimo, sin duda, pero que todo es mejorable, sí, también. Que tenemos un margen de mejora, también. Y que no podemos olvidar otro aspecto, que es la calidad de lo que hacemos. Pero que la calidad no puede ser una excusa para no producir. Es que yo lo hago muy bien. Yo hago un informe de PET de 14 folios. ¿Pero eso tiene impacto? O sea, yo creo que hay que informar lo que hay que informar y hay que hacer lo que hay que hacer, sin dejar de hacer nada, ¿no? Entonces, no, es que yo lo hago muy bien y como lo hago muy bien, solo puedo informar un PET al día. Creo que tenemos que ser un poco honestos y coherentes. Y perdonadme que yo sea un poco crítico, estamos en un momento importantísimo para la especialidad. O crecemos o nos comen. Somos atractivos para mucha gente ya. Juan Antonio, veo a Albert sonriendo. Yo creo que algo le gustaría comentar aquí. A ver. No, que estamos muy de acuerdo. O sea que el día a día yo creo que lo compartimos muchos de nosotros. Y, y eso también tiene que ver también con lo que hemos comentado inicialmente, ¿no? Que, pues que las nuevas generaciones llevan otro tempo, ¿no? Y ven las cosas como desde más distancia, ¿no? Y el trabajo es el que es y ha aumentado mucho y sobre todo lo que ha aumentado también es la complejidad de las pruebas que hacemos, porque cuando vas a ver a los gestores y tú pues vas con números y pides pues aumento de personal. Claro, pues igual el número de exploraciones quizás tampoco ha aumentado tanto, pero es muy distinto el tipo de pruebas que se hacían hace 15 años al que predomina hoy en día, que es el PET, ¿no? Es una prueba de alta complejidad y que a diferencia, por ejemplo, de la especialidad hermana de radiología, que es muy compartimentado, pues el PET, a no ser que sea cerebral, pues incluye el cuerpo entero, ¿no? Y eso implica que es mucho más complejo, ¿no? Y no es lo mismo comparar, pues que uno al año antes hacía pues igual 6.000 gamografías óseas y ahora se hacen 6.000 PETs, pues es distinto, ¿no? Y a la hora de hacer entender esto a los gestores, cuesta, ¿no? Y hay que poner un poco en contexto lo que se hace. Estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que ser crítico con la actividad que se hace y hay que tener cintura. O sea, hay periodos en los que uno debe trabajar más y otros en los que debe trabajar menos. Pero esto pasa hasta en la economía familiar, ¿no? No cada día comemos jamón de jabugo, pues depende, ¿no? Depende de la época. Entonces, el trabajo en los hospitales parece que sea que siempre hay que comer jamón de jabugo y eso no es así. Y es lo que tú has dicho, que la mejora tiene que ser continua y hay que ser adaptables. Y nada más, por eso me reía, ¿eh? Porque pienso que, bueno, Yo- mal de muchos, consuelo no quiero decir tontos, pero Estamos todos todos en lo mismo, sufrimos. Albert. Sí, sí. Yo hay un dato de lo que tú has planteado que yo no utilizo. Es decir, a mi gerente le da igual que yo haga 6.000 que 7.500 PET. Le da lo mismo. O sea, ¿cómo se lo tengo yo que vender? Pues, por ejemplo, el impacto que tengo en reducir la hospitalización. Es decir, si yo soy capaz de hacerte un PET hospitalizado en 24 horas, voy a reducir la estancia hospitalaria. Si yo un proceso de evaluación de un trasplante que antes hacía en 5 días, contribuimos a hacerlo en 2,5, te estoy ahorrando 2 días y medio. Eso lo entiende el gerente. También le importa muchísimo cuál es la presión que tengo por detrás. Y es que para hacer un PET un paciente tiene que esperar 45 días. Oye, algo pasa aquí. A lo mejor la solución no es que me pongas a más gente, o sí, no lo sé, pero que quizás hay que traducirlo a datos que entiendan los gestores.
Y para mí el número de exploraciones hace tiempo ya que no sirve. Que no sirve. ¿Por qué? Pues porque de ese número de exploraciones te pueden decir, bueno, pues analiza cuáles están realmente indicadas y cuáles han tenido un impacto en el manejo del paciente. Porque las que no tienen impacto no tendrías que haberlas hecho. Nosotros somos, por ejemplo, con el tema del PSMA, pues tratamos de ser muy selectivos. ¿Por qué? Pues porque es un radiofármaco que tiene un coste y que hay que utilizarlo en aquellas situaciones en las que tú esperas un rendimiento. Igual que hemos hecho con las terapias, ¿no? Seleccionar aquellos pacientes los que realmente aportamos. ¿Alguien discute hoy la utilización de lutecio dotatate en tumores neuroendocrinos? Si es que aporta tiempo libre de progresión. Bueno, pues nos toca hacer lo mismo con la próstata. Muy bien, tenemos solo 3 minutos, solo ya. María José ha levantado la mano. Sí, ¿Quieres comentar alguna cosa? gracias. Bueno, primero agradecer a José Antonio toda su trayectoria, su expertise y ser capaz de conseguir los resultados que tiene con los medios humanos y materiales que van creciendo desproporcionadamente, ¿no? Segundo, me ha gustado que se tenga en cuenta, que yo creo que es algo creciente, no solo la percepción de los pacientes, sino la satisfacción de su staff, de los profesionales, ¿no? No solo los médicos, sino todos los profesionales. Y también pues que hay que ayudarles a crecer, ¿no? No dejamos de aprender cada día y de crecer. Entonces, ¿qué valor puede tener? Quiero que nos explique el hecho de delegar la prescripción en los propios profesionales a la hora de optimizar las agendas, ¿no? Es decir, si a uno le cuesta muchísimo hacer un estudio PET complejo en un paciente con un mieloma en plena progresión, pero otro es experto en una gammagrafía de ventilación perfusión, de hipertensión pulmonar y además va al comité, pues a lo mejor el tiempo persona, como no es el mismo para cada uno en función de su expertise, esa manera de ir creciendo profesionalmente, especializándose, mejorando esa capacidad continua, de qué manera optimizar la prescripción o nos reservamos el derecho a admisión y decimos esta prueba no está indicada. Delegar eso en los propios profesionales. ¿Quién hace la prescripción de todos los volantes que entran en el La servicio? revisión de todas las exploraciones la realizan los facultativos responsables de cada área. Nosotros no trabajamos por individuos, trabajamos por grupo. ¿Vale? Sí. Tenemos grupos de trabajo, hay 3 grupos en los que estamos distribuidos los profesionales, en los que hay pues, profesionales más expertos, menos expertos. Y siempre tienes al lado un compañero de tu área con más expertise al que le puedes preguntar. Y si no, para eso está el jefe al final, para tomar la decisión cuando no está claro. Pero creo que hay que darle autonomía a la gente, incluso a los que están empezando, hay que favorecer que tomen decisiones. Y si se equivocan, yo me he equivocado más que nadie en la vida. Claro, Hay que ayudarles y aprender de esa equivocación. Pero sí creo que también hay que gestionar cada uno su parcela. Por ejemplo, nosotros en el área de PET lo tenemos dividido cada día y una especie de huecos sagrados o huecos cerrados para exploraciones que cada área considera indispensable hacer en ese momento. Esto lo gestionas tú. Es decir, nosotros hemos hecho un análisis de los últimos 5 años, cuántas exploraciones urgentes hemos tenido, por ejemplo, en el área del cáncer de mama, y hemos visto que con 6 huecos a la semana de urgentes lo tenemos cubierto. Bueno, pues tú gestionas tus huecos y tú eres corresponsable de tu lista de espera. Tú priorizas los pacientes. Si tú te traes un paciente del comité, porque todos vamos a comités. En mi claro. hospital hay más comités que médicos nucleares, pero por 2. Tú te traes los pacientes y los gestionas. Es decir, que todo el mundo tiene actividad en ese sentido y yo lo digo. O sea, la colaboración de los profesionales, sobre todo en momentos de crisis, vamos, es indispensable para poder trabajar. Y si no fuera por eso, con todas las discrepancias personales que podamos tener, porque al final de cuentas somos personas y cada uno tenemos nuestra visión, pero a la hora de remangarse y trabajar, todo el mundo trabaja. Disculpa, yo creo que esto es un buen comentario final, ¿no? Muy positivo. Es que son las 9 ya, si me permitís ya ir terminando. Comentar que hay varios comentarios en el chat sobre que hay que escuchar y entender el idioma de la gestión. O sea, creo que aquí Juan Antonio ha hecho un buen trabajo, ¿no? No hay que dar la espalda al problema, sino que hay que aprender también estos
estos temas relacionados con la gestión que son importantes para funcionar adecuadamente. Y daría el paso ya para acabar, para que nos dé las conclusiones como hace habitualmente Salva sobre sus reflexiones sobre la sesión, y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Enhorabuena por tu excelente moderación. También muchas gracias a María José, a Ricardo y a Albert por sus excelentes comentarios como expertos. Y Juan Antonio, un gran profesor. Muchas gracias por todo lo que has dicho. Yo creo que, para resumir mucho, creo que has dicho como 4 ideas, ¿no? Que hay que cuidar un poco la eficacia, la eficiencia en la productividad, también la calidad. También un poco el tema de la motivación de los profesionales y también tener métricas, ¿no? Indicadores, ¿no? Un cuaderno de mando para que nos ayude, ¿no? No sé si tienes a todo el gran colectivo de médicos nucleares de la audiencia y también radiólogos. No sé si quieres darle algún mensaje final, Juan Antonio, a la audiencia. El valor más importante que tiene la gestión son todos y cada uno de los profesionales, pero que debemos de monitorizar continuamente todos los aspectos que entendamos que son importantes para la gestión. Y que cuando vayamos a hablar con un gestor de cualquier aspecto relacionado con introducción de nuevos procedimientos, modificación de estructura de personal, debemos de hacerlo no con opiniones, sino con datos. Creo que los datos son fundamentales para que den peso y valor a los argumentos que planteamos. Perfecto, un buen comentario y seguro que, como ha dicho David, contamos contigo para más ocasiones. Un placer. Simplemente comentaros a todos que mañana tenemos la sesión del doctor Richard Mas del Hospital Valdebrón, que nos va a hablar de resonancia en la cáncer de vejiga. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, David, y gracias, María José, gracias, Albert, gracias, Ricardo, y gracias, Juan Antonio. Que tengáis un gran martes. Un saludo a todos. Nos vemos. Buenos Adeu. días. Adeu.